Hipótesis de la Tierra cóncava. Planteamos la siguiente hipótesis. La Tierra no sería convexa, sino cóncava. No sería una masa esferoidal en medio del vacío del universo, sino un vacío también esferoidal, pero en medio de una masa material. Este vacío sería, desde nuestra perspectiva, un espacio tridimensional. Pero en realidad, el espacio se curvaría, se intensificaría a medida que nos acercáramos a su centro, generando nuevas dimensiones incomprensibles para la conciencia humana. Asumamos por el momento que este centro es el Sol negro, llamado Schwarze Sonne en alemán, y posiblemente a lo que aluden los términos Spiritus Sanctus, Sancta, Sanctorum y la doble S de la diosa Isis. El Sol negro sería una singularidad incomprensible, una fuente y un sumidero de energía, un vórtice multidimensional. El Sol negro sería la forma más pura de energía o de espíritu, el Espíritu Santo, el Spiritus Sanctus, el estado más alejado de la materia. Este sistema solar, pero en el que el centro no es el Sol dorado, sino el Sol negro, opera según una doble tendencia, la de la materia a descender al inframundo y la del espíritu a ascender hacia el Sol negro, hacia el supramundo. Lo que llamamos la Tierra sería el ámbito de interacción o de encuentro de ambos mundos, de lo material y de lo espiritual, de lo infraterreno y de lo supraterreno. Esta distinción entre materia y espíritu no sería más que una polarización energética, siendo la materia un nivel energético menor, un estado más pasivo, más lento, de menor vibración, más inerte. Y el espíritu un nivel energético mayor, un estado más activo, más rápido, de mayor vibración, más vivo. Por lo tanto, el Sol negro sería fuente, pero también sumidero de energía, de vibración, de espíritu, de consciencia, de vida. Esta doble corriente es, desde nuestra perspectiva humana en la superficie de la Tierra, ascendente y descendente, considerando el supramundo central, el arriba, y el inframundo perimetral, el abajo. También podemos decir que es centrífuga y centrípeta. Pues bien, esta doble corriente ha de polarizarse según las tres dimensiones del espacio que percibimos en el perímetro, en esta zona de interacción entre el mundo infraterreno y supraterreno. La corriente centrífuga tiende a polarizarse en torno al plano horizontal, que es el plano del ecuador terrestre. La corriente centrípeta tiende a polarizarse en torno a un eje vertical, que es el que conforman los dos polos terrestres. Esta doble polarización en torno a los tres ejes espaciales genera un doble toroide energético. La energía centrífuga fluye desde el Sol negro en torno al plano ecuatorial y la energía centrípeta retorna al mismo Sol negro desde los dos polos. Esta red energética de retorno conectaría a su vez con líneas telúricas infraterrenas. A pesar de su nombre, hemos dibujado el Sol negro de color rojo, así como las corrientes energéticas que se dirigen a él, porque parece que uno de los ingredientes esenciales de esta mecánica es el sufrimiento humano, y en particular el sacrificio de sangre. El Sol negro sería, por lo tanto, en cierto sentido, un órgano análogo al corazón humano. Para simplificar, hemos dibujado el mundo infraterreno de color negro y el mundo supraterreno de color blanco. Pero lo cierto es que el Sol negro, como sugiere su nombre, no sería el que emite la luz,
La luz que ilumina el mundo supraterreno y que llega al mundo infraterreno, a la superficie que los separa, es la que emite el sol blanco o sol dorado, que todos conocemos simplemente como el sol. Pero el sol blanco sería una condensación energética que supera el límite suficiente para hacerlo que emita una luz y que ésta sea visible. Pero esta condensación energética forma parte de un campo electromagnético más amplio, no perceptible, que conforma a su vez este complejo y multicapa doble toroide energético. En esto no se distinguiría del resto de planetas. De nuevo, condensaciones energéticas y lumínicas de los correspondientes campos electromagnéticos que componen todo el sistema. Estas capas serían distintas estratificaciones energéticas que se envuelven unas a otras, como las capas de una cebolla. Estos campos electromagnéticos y las condensaciones lumínicas que son los planetas, incluido el Sol blanco, están en equilibrio inestable en largos periodos de tiempo, tensadas por esta doble corriente centrífuga y centrípeta que recorre todo el sistema. El Sol blanco sería un planeta más, esto es, una capa electromagnética más, pero con una carga energética mayor que el resto, lo que implica una fuente de energía y de luz mucho más intensa. Los planetas serían, por así decirlo, soles apagados o casi apagados. Los puntos de luz que identificamos como los planetas serían solo un fenómeno parcial, el que puede percibirse con la vista o con la ayuda de medios ópticos como son los telescopios. Pero la mayor influencia que ejercen estos planetas es la de los campos electromagnéticos en los que están inscritos. Es lo que se ha denominado desde antiguo la música de las esferas, que hay que entender como un mecanismo muy sutil de influencia en la vida terrestre. De esto es de lo que se ha ocupado tradicionalmente la astrología, que ha sido una de las disciplinas esotéricas fundamentales hasta el día de hoy y que ha sido convenientemente desacreditada y desvirtuada por las sociedades iniciáticas y ante las sociedades profanas, pero que sigue siendo utilizada secretamente para una suerte de construcción ritual de la historia. Hasta cierto punto, los movimientos relativos de estos campos energéticos planetarios hay que interpretarlos como un sofisticado reloj de la historia, con los planetas, con estas condensaciones energéticas o de luz inscritas en estos campos electromagnéticos, como agujas que coordinan los eventos y las reuniones de los participantes al más alto nivel en esta construcción ritual, mágica, iniciática de la historia y de las agendas de las élites, incluidos, por supuesto, las entidades no humanas que controlan este sistema a través, digamos, de este mecanismo sofisticado, ¿no?, con una enorme economía de medios. Presentar los planetas como esferoides materiales es parte de la estrategia de propaganda que vienen utilizando las élites desde hace milenios y que conforma la astronomía oficial desde sus orígenes. De manera que se crea, por comparación, que la Tierra es también un planeta material, convexo y esferoidal, y que esto sea comprensible muy fácilmente, muy intuitivamente por las sociedades profanas, viendo simplemente una imagen. Todo lo que decimos nos lleva a sospechar que no es la Tierra la que gira alrededor del Sol, sino que es este doble toroide energético y estas distintas capas electromagnéticas y estos puntos de condensación energética y lumínica que son los planetas, los satélites, los soles. Todo este complejo sistema doble toroidal sería el que está realmente girando al interior del mundo infraterreno másico. En otras palabras, según nuestra hipótesis, el mundo infraterreno estaría fijo y lo único que se movería sería este doble toroide energético compuesto por estas numerosas capas.
Esto parece ser lo más lógico, que lo más pesado esté más quieto y que lo más ligero sea más móvil. Y esto teniendo en cuenta lo que hemos dicho desde el principio, que la materia no es más que un estado más estable, más fijo, más inerte, menos vibratorio de energía, al contrario de lo espiritual, lo energético, lo sutil. Por lo tanto, parece lógico que sea todo ese elemento cuanto más al interior, más móvil, más facilidad de movimiento, incluido lo lumínico, incluido lo energético, incluido la luz, es decir, los planetas, el sol, etcétera, etcétera. Y no lo que nos cuentan, ¿no? Es decir, lo lógico es que el elemento material que es la Tierra esté de alguna manera más sedimentado, más quieto, más estable, ¿no? Y que el interior más energético sea lo que se mueva. La luz que nos llega del Sol dorado es parte de estos campos electromagnéticos. Como todo lo demás, esta luz solar describe trayectorias curvas, pero de un radio tan grande desde la perspectiva humana que parecen ser rectas. Esta curvatura de la luz y su apariencia rectilínea contribuye a crear la ilusión perspectiva de que la Tierra es convexa. En la medida en que los rayos del Sol llegan más perpendiculares a las zonas ecuatoriales y más oblicuos a medida que nos acercamos a los polos. Pero de hecho, si le damos la vuelta a todo este sistema como un guante, nos daremos cuenta que la geometría de los rayos rectos supuestamente del Sol y de la Tierra supuestamente convexa es la misma, ¿no? Por lo tanto, simplemente creemos que lo que han hecho para construir esta gran imagen oficial del cosmos es darle como la vuelta a todo, ¿no? Darle la vuelta a todo, y ese infinito que es el universo en realidad sería el Sol negro, pero que también sería de alguna manera una suerte de agujero negro, de toroide, de vórtice multidimensional, donde las tres dimensiones espaciales se multiplican y llegamos a una especie de agujero negro que se traga todo, pero que también lo genera, ¿no? Generando esa posición que es el Sol dorado, ¿no? Una especie de polo positivo frente al polo negativo, que sería el Sol negro, ¿no? Pero con el Sol negro como elemento de alguna manera protagonista, a pesar de estar oculto, la medida en que sería también protagonista la dimensión destructiva que lo vincula con otras dimensiones. Y por lo tanto toda esta mecánica sacrificial donde juega un papel fundamental el sufrimiento y el trauma, como sabemos por la investigación de las mecánicas del sistema a otras escalas, ¿no? Aquí estamos simplemente extendiendo nuestra investigación a otra escala y comprendiendo la inversión, la asimetría radical que hay entre el mal y el bien, y el papel central que desempeña en el sistema el mal y la ocultación del mal. Por lo tanto, hay una afinidad muy profunda entre el Sol negro y el ano sodomizado traumáticamente, etcétera, de lo que nos hemos ocupado en otros momentos. El giro del sistema energético doble toroidal que conforma el mundo supraterreno sería el responsable de todos los ciclos cósmicos, desde el ciclo anual de las estaciones hasta el ciclo diario de día y de noche, así como el resto de matices, ¿no? Que no por ser más sutiles no son menos importantes, ¿no? Porque como decimos, nos parece que lo central en todo esto es el control del sistema desde los astros. Creemos que los astros y la astrología juegan un papel fundamental en toda esta historia, ¿no? Y de ahí que hayan sido desacreditadas, desvirtuadas, ocultadas, pero que sigan trabajando, se siga trabajando en la sombra, en el ámbito más oculto del sistema, con astrología, ¿no? Como una suerte de marcador fundamental de los eventos más traumáticos, ¿no? Pensemos simplemente, por poner un ejemplo, en el 11S y en el 11M, muy cercanos a los dos equinoccios, ¿no? Pero también a todas las investigaciones de astrología mundial y en particular a la de autores como André Warholdt, que es uno de los líderes de la astrología mundial y muestra cómo los ciclos, los índices cíclicos planetarios tienen mucha incidencia en guerras, en crisis en general,
y ya en concreto conjunciones astrales, sobre todo de los planetas lentos, ¿no? Es decir, se da la paradoja de que son los planetas más lentos, los planetas menos perceptibles desde nuestra humilde perspectiva humana, los que más influyen en el comportamiento humano y en la historia en general, en todos los eventos de astrología mundial, de los colectivos humanos. Y sin embargo son los más céntricos, ¿no? Es decir, frente a esa versión oficial en la que precisamente alejan más de nosotros los planetas que serían más centrales, estarían más cerca de ese core, de ese corazón, ¿no? La importancia también del corazón, toda esta simbología, ¿no? El corazón, por ejemplo, en el ámbito jesuita, que sabemos que es uno de los ámbitos iniciáticos de control y de construcción de la gran maquinaria del sistema, ¿no? Por tanto, corazón, el corazón de Jesús, el corazón jesuita como analogía estructural con el sol negro, con el corazón que es el sol negro del sistema, el corazón oculto, como corazón oculto, ¿no? El sol blanco gira 360 grados cada día, iluminando el hemisferio por el que pasa e impidiendo que se vean el resto de los planetas, y oscureciendo el hemisferio contrario, con la excepción de los pequeños puntos de luz que llamamos planetas. Y todo ello en el marco de esta estructura doble toroidal en la que la luz se curva como parte de toda esta estructura multicapa electromagnética, un gran reloj cósmico. Hay que suponer que todo este doble toroide energético se movería de manera solidaria, a pesar de que está compuesto de distintos campos electromagnéticos, de distintas capas de cebolla, que por así decirlo, unas se pueden mover con respecto a otras con cierta libertad, pero influyéndose, siendo todo ello un enormemente sofisticado reloj cósmico pensado por una inteligencia suprahumana, ¿no? También hay que suponer que de todos estos campos que rodean el sistema, el dominante, si exceptuamos el centro, esa singularidad que sería el sol negro, sería el sol blanco, ¿no? Por lo tanto, parece lógico pensar que también el eje vertical de este sistema doble toroidal acompañaría el movimiento de esa capa electromagnética dominante que es la capa solar, la capa del sol blanco o sol dorado, ¿no? Por lo tanto, si todo esto se mueve de manera solidaria, también parece lógico pensar que ese eje polar también se inclinaría. Se inclinaría el eje de este doble toroide interior, espiritual, energético, luminoso, pero también oscuro, porque el sol negro finalmente es oscuro, ¿no? Y esto sería lo que genera los ciclos estacionales, alternantes de las estaciones, y de la duración de los días y de las noches en las distintas latitudes que ya conocemos, ¿no? Es decir, de nuevo, todo lo que sabemos funciona, pero simplemente habría que darle la vuelta como un guante y todo lo que nos cuentan como tierra convexa en realidad sería una tierra cóncava.